Marcos capítulo 1, los versículos 9, el 14 y el 15. El 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego el 14 y el 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Yo estaba pensando, ¿no? Preparando la prédica, ¿no? Y yo le pregunté al pastor Junior, ¿no? Ya hago de Pascua, porque mañana es Domingo de Ramos, ¿no? Entonces me dijo que más o menos, no necesariamente sobre el Domingo de Ramos, sino más bien yo quiero hablar sobre los tiempos que Jesús cumplió dentro de su ministerio, ¿vale? Antes de que Jesús empezara a predicar, antes de que Jesús empezara su ministerio personal, Juan, el Bautista, iba predicando el evangelio, ¿vale? Él iba anunciando, como decía la palabra, que Juan iba anunciando la llegada de Jesucristo, el Salvador, el Nazareno, ¿no? Y entonces, cuando Jesús se está preparando, ¿no? Para ejercer su ministerio, ¿vale? Todo tiene su tiempo y las cosas pasan en tiempos determinados, conforme a lo que Jesús tenía que hacer, ¿vale? Entonces, la prédica va de actuar en el tiempo adecuado, ¿vale? Y de la manera adecuada. Cuando Jesús fue a empezar su ministerio, ¿qué es lo que Jesús hace? Jesús primero va a Juan y le pide que lo bautice. Entonces, Jesús es bautizado. Si leemos toda la historia más detallada, luego de su bautismo, Jesús es llevado al desierto, él ahí es tentado, es probado, ¿vale? Y él pasa, ¿no? Por esta prueba y sale aprobado al fin de ella, ¿vale? Y entonces, después de esto, Jesús empieza su ministerio. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo de la responsabilidad con la cual Jesucristo empezó a ejercer su ministerio. Hermanos, Jesucristo tenía 30 años, ¿vale? Y él era hombre, 100% hombre, y él era 100% Dios. Pero por el hecho de que él fuera esto, ¿no? Esta complejidad, ¿no? de ser, él no actuó de manera irresponsable con su ministerio. Él no actuó de manera impulsiva. Él no dijo, vale, ha llegado mi tiempo y ya está. Y salió haciendo las cosas a tuntún o sin la conciencia de lo que él iba a empezar, ¿vale? Jesucristo ya se ve en la palabra, ¿no, hermanos? Que ya desde muy pequeño él ya enseñaba en el templo, ¿vale? José y María lo pierden, ¿no? Y él está ahí en el templo, ¿vale? Él tenía el conocimiento. Él podría, yo qué sé, hermanos, haber empezado antes, quizá, si miramos con los ojos, con nuestros ojos, ¿no? Con nuestros ojos que son fallos. Pero Jesús esperó su tiempo, ¿no? Cuando Juan es encarcelado, ¿no? Que él deja de anunciar la venida de Jesucristo, pues Jesucristo empieza. Y él no empieza simplemente, vale, me levanté hoy, a ver, mamá, hoy pues tengo ganas de salir a predicar, de hacer lo que yo he venido a hacer. No, él se prepara, hermanos, él va, él busca el bautismo, él es tentado y es aprobado, ¿vale? Es importante fijarnos en esto, ¿no? Que no simplemente Jesús fue tentado, sino que él fue aprobado después de esta tentación que él sufrió. Y entonces ahí es cuando Jesús empieza. Esto todo nos da, hermanos, una clara enseñanza de que nosotros cuando vamos a hacer las cosas, hermanos, nos tenemos que preparar, ¿vale? Aquí, como ha dicho la profetisa Bárbara, estamos ya en Semana Santa, ¿no? Y la ciudad, pues, ya ha empezado a prepararse para todo lo que viene esta semana. Los que estamos aquí en España, los que ya habéis estado, sabéis que es algo muy grande, ¿no? La Semana Santa en España. No sé en las otras partes, pero aquí en Alcalá, que es una ciudad pequeña, ¿no? La fiesta es considerada de interés turístico, ¿no? Entonces, la ciudad ya está como, tiene adornos. Vas por el centro de la ciudad está adornada. Aquí se hacen muchas procesiones en Semana Santa. Los que van a salir ya desde mañana, hermanos, ellos no
no se ha despertado uno y ha dicho, mira, hoy pues voy a cargar algo, ¿no? Por la calle. No, ellos se preparan, ¿no? Ellos tienen esta diligencia y nosotros como cristianos tenemos que tener esta diligencia con relación a ejercer algo, a ejecutar algo, a empezar algo, sea en nuestra vida familiar, sea en nuestros estudios, sea en nuestra vida ministerial mismo, en lo que dice respecto a la iglesia, ¿no? Nosotros nos tenemos que preparar para que no hagamos las cosas sin planear, para que no seamos sorprendidos, ¿no? Jesucristo fue bautizado y cuando leemos la historia, se abre el cielo y baja una voz y le dice que ese es el Hijo de Dios, ¿no? Y él va al desierto, él es tentado y todo lo que él pasa en la tentación en el desierto, él puede ser aprobado porque él tenía conocimiento de la palabra. Entonces, cuando nosotros nos propongamos a hacer algo, hermanos, no digo solo de nuestro ministerio, de nuestro propósito, ¿vale? Nosotros tenemos que nos preparar, nos tenemos que poner al tanto para hacer algo, ¿vale? Nosotros no podemos tener esta ilusión que con querer yo puedo hacer. No, yo tengo que prepararme. Si Jesucristo, hermanos, se preparó, ¿quién más nosotros que somos fallos no nos vayamos a preparar? Hermanos, ya he escuchado mucho esto, ¿no? En tiempos de examen de acceso a la universidad, ¿no? En Brasil, yo he escuchado de mucha gente, ay, ora por mí porque mañana tengo el examen. ¿Pero has estudiado? No, pero yo quiero que ores para que Dios me ilumine la mente. Hermanos, a ver, Jesús nos puede iluminar la mente, Dios nos puede iluminar la mente, por supuesto, pero antes yo tengo que haber estudiado, porque a veces, porque estoy nervioso, pues me pongo la mente en blanco y no sé contestar. Entonces, es distinto de no haber estudiado y pedir que Dios me abra la mente. A ver, ¿me va a abrir la mente de qué? ¿Dios me va a hacer el examen por mí? No, las cosas no son así, ¿vale? Si nosotros tenemos una promesa en nuestras vidas, no vas a predicar el evangelio, vas a ser pastor, vas a ser evangelista, nosotros nos tenemos que preparar para ello, ¿vale? Nosotros no podemos salir para simplemente hacer las cosas, nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que buscar de la presencia de Dios, nosotros tenemos que hacer todo conforme a lo que Dios nos enseña que tenemos que hacer. Yo he conocido a gente, hermanos, que estaba en la iglesia, hacía toda una vida y no se bautizaba en las aguas porque decía, no, es que el día que yo me bautice va la cosa en serio. Y yo me preguntaba, entonces hasta ahora estás jugando a ser cristiano, ¿no? Estás jugando a ir a la iglesia. O sea, porque la persona no quería asumir este compromiso verdadero de ser un cristiano, ¿no? Es como que si el hecho de que se bautizara fuera cambiarle un chip, ¿no? En la mente y ya. No, el pecado, hermanos, él mora en nosotros. Entonces nosotros tenemos que luchar a diario para que no volvamos a las prácticas del pasado, de nuestro antiguo yo. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados para empezar. No se puede empezar algo sin estar preparados. Los que cocinamos, ¿no? Los que hacemos algo en la cocina, por lo menos yo, cuando me voy a hacer algo, yo miro si tengo todo, ¿vale? Yo miro si tengo todo lo que me hace. Voy a hacer una tarta, ¿vale? Un bizcocho. Yo miro si tengo todo lo que me hace falta, ¿no? Estos días, mi madre me escribió, ay, he hecho un bizcocho de chocolate. Te voy a enviar la receta, que está muy guay. Entonces me envió la receta y me dijo, a ver si sale bien. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, es que pide un chocolate que yo no tenía. Y yo, pero ¿qué has puesto? Y me dijo, he puesto tal cosa. Y yo, quizá se queda un poco más dulce, pero yo creo que quedará bien. Y tampoco tenía esto, y tampoco tenía el otro. Y entonces yo puse esto, y yo le dije, a ver, mamá, puede que salga rico, pero no será el de la receta, ¿vale? Porque no has puesto lo que estaba en la receta. Yo le dije, es que no has mirado qué era que lo había, ¿no? En los armarios, en la nevera, qué era lo que había. Y me dijo, no, es que yo estaba viendo el vídeo, me gustó y fui a la cocina y empecé. Y yo, sin mirar, sabía las cosas y me dijo, sí, es que como ya estaba haciendo, pues no podía salir porque ya había empezado. Entonces, a ver, luego me escribió, ¿vale? Que el bizcocho
sabía a chocolate porque era un bizcocho de chocolate, pero que no se parecía a lo que se veía en el vídeo, ¿vale? Entonces, es más o menos esto. Si nosotros tenemos el deseo de hacer algo, ¿no? Un plato, ¿no? Yo quiero hacer este plato. Yo tengo que planear para hacer este plato. Yo tengo que hacer las cosas bien y poner atención en los pasos para que la cosa salga bien. Hace un tiempo ya, yo creo que ha sido el año pasado, Laura se despertó de la siesta que quería hacer tarta, que quería hacer un bizcocho de zanahoria. Y yo, vale, vamos a hacer el bizcocho de zanahoria. Y hermanos, si habéis ya estado con Laura, Laura pone uno loco, porque está todo el tiempo hablando de las cosas y que quiere ayudar y esto. Y hice todo, ¿no? Hicimos, Laura y yo, la cocina se puso a perder y tal. Y cuando yo puse el bizcocho en el horno, cerré la puerta, puse en el móvil para mirar dentro de tantos minutos, me senté en el salón, me acordé. No he puesto los huevos. Y yo, madre mía. Y la tarta se hizo, ¿vale? El bizcocho se hizo, pero se quedó así. A Iván le ha encantado porque se lo ha comido entero. A Iván siempre dice que le gusta más cuando la cosa no va tan bien porque él come todo, solo. Y entonces, ¿por qué, hermanos? Porque yo miré, yo tenía todo, pero por las prisas, por el agobio, ¿no? Yo no puse todo lo que hacía falta. Entonces, nosotros no nos podemos llevar por la desesperación, ni tampoco por la pereza, ¿vale? Como los que dicen, no, dentro de tanto tiempo yo me bautizo, ¿vale? O como los que fuman, ¿no? Que dicen, no, yo sé que hace daño, yo sé que es malo para la salud, pero ya el año que viene lo miro, el lunes empiezo, ¿no? Nosotros tenemos esto de que el lunes yo empiezo. No, a su tiempo, ¿vale? A su tiempo, Jesucristo, a su tiempo se preparó para empezar su ministerio. Así que dejemos ya de excusas para empezar algo o dejemos las excusas de empezar algo mal porque no nos hemos preparado. Jesucristo se preparó para empezar, entonces nosotros tenemos que estar preparados para que podamos empezar. Amén. Luego, vamos al segundo punto, ¿vale? Que es, el primero era preparados para empezar, ¿vale? El segundo es no adelantar procesos. Vamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 y el verso 45. Aquí Jesucristo ya había empezado su ministerio, Jesucristo ya había hecho muchísimos milagros, Jesucristo ya había enseñado a muchísima gente, alimentado a muchísima gente. Jesucristo había hecho muchas cosas, ¿vale? Su ministerio estaba ahí a tope, ¿vale? Jesucristo estaba haciendo y cumpliendo todo aquello que Dios le había mandado hacer, ¿vale? Y entonces aquí pasa algo. Juan capítulo 11, el verso 45 al 47. Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Y luego, aquí ellos empiezan a hablar, ¿vale? Y en el verso 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarlo. 54. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Jesucristo había resucitado a Lázaro, ¿vale? Para que os dé un poco de contexto, ¿no? Jesucristo venía, le dijeron que Lázaro estaba enfermo, Lázaro muere, Jesucristo llega, Lázaro está muerto hace ya 4 días, está enterrado, Jesucristo lo resucita y esto llama demasiada la atención, ¿no? Con todo lo que Jesucristo estaba haciendo, pues ahora había resucitado a Lázaro, ¿no? Entonces ellos se reúnen y deciden que es llegado el momento de cargar con Jesús, ¿vale? Entonces Jesús sabía que aún no había llegado el tiempo de que él fuera muerto, ¿vale? Aún habían cosas que Jesús tenía que hacer. Aún habían cosas que Jesús tenía que obrar en la tierra. Entonces él se oculta, ¿vale? Él se aleja un poco y no se deja ver.
pero aún así estado trabajando, ¿vale? Si seguimos leyendo la Biblia, ¿vale? Os invito a que lo hagáis. Jesucristo no se queda solo oculto, ¿vale? Jesucristo no está solo escondido, no. Jesucristo está haciendo cosas, pero Él evitaba lo que le podía llevar a la muerte, ¿vale? Que ya estaba planeada. Dice que desde aquel momento ellos acordaron que había llegado el momento de que Jesús muriera. Ellos iban a sacrificar a Jesucristo. Hermanos, Jesucristo sabía, era inevitable y Jesucristo conocía que su final sería la muerte, ¿vale? Jesucristo sabía de esto, Jesucristo no estaba engañado, Jesucristo no estaba huyendo porque Él quería huir de la cruz, sino que Jesucristo sabía, pero Él también sabía que aún no era el tiempo. Entonces, Jesús no ha estado ahí como vacilando su tiempo y a merced de lo que lo podría pasar, sino que Él se oculta, porque no había llegado el tiempo de que Él muriera. Si seguimos leyendo de ahí, luego después de esto viene Domingo de Ramos, ¿vale? Entonces, nosotros a veces, hermanos, intentamos adelantar procesos en nuestra vida con el fin de llegar al propósito, ¿vale? Vale que el propósito aquí de Jesucristo era morir, entonces ninguno de nosotros quiere adelantar el proceso para pasar por algo que sea duro, ¿no? Que sea difícil. Pero nosotros, en todo lo que nosotros hagamos, hermanos, tenemos que saber en qué momento hacerlo, ¿vale? En qué momento actuar. No solo la manera, pero también el tiempo, ¿vale? Yo he conocido a gente que no tenía nunca un empleo, un trabajo, nunca. Siempre estaba poco tiempo en su trabajo y decía, no es porque yo sufro persecución, porque me han echado del trabajo porque yo estaba predicando. A ver, tu jefe te paga para que trabajes, tu jefe no te paga para que prediques. Puedes predicar, por supuesto, puedes predicar, pero estas personas que yo he escuchado esto, hermanos, en lugar de trabajar, estaban predicando el evangelio. En lugar de, tengo que servir mesas, soy camarero, y en lugar de servir mesas, yo estoy predicando a mis compañeros en cocina. En lugar de limpiar, porque tengo que limpiar el suelo, no estoy limpiando, estoy predicando a los clientes en un bar, por ejemplo. Hermanos, nosotros tenemos que saber el tiempo de actuar, no solo porque, pero es que Dios me ha dicho que voy a ser predicador. Hermanos, no es porque Jesucristo te haya dicho esto, ¿no? Que te haya hecho esta promesa, que tú vas a llegar a una iglesia ajena, ¿no? O en tu iglesia, ¿no? Y el domingo quitar el pastor del altar y decir, vete, porque yo voy a predicar, porque Dios me ha dicho que yo voy a ser predicador. No, hermanos, nosotros tenemos que actuar en el tiempo adecuado para que no adelantemos procesos. Jesucristo aún tenía cosas que hacer. Por esto Él se ocultó. Si Él se dejara ver mucho, ¿no? O si Él fuera imprudente, habrían pasado, el sacrificio hubiera sido antes, por así decirlo, ¿no? Vamos a suponer, ¿vale? Porque todo va en el tiempo de Dios, aquí en el caso de Jesucristo específicamente, pero Él tenía cosas que cumplir, cosas que hacer. Habían promesas que aún no se habían cumplido. Cuando Él entra, la entrada triunfal de Jesús en el Domingo de Ramos, era una promesa que ya venía, que había sido dada en Isaías, entonces había de cumplirse. Imaginaos, hermanos, que Jesús se enterara, ¿no? Me quiere matar, y se presentara así, antes de que todas las cosas se hubieran cumplido. Nosotros no podemos permitir que nuestra ansiedad de llegar a un punto nos haga saltar procesos, que la ansiedad de llegar a un propósito más allá me haga actuar de manera equivocada, me haga actuar de manera impulsiva, ¿no? Nosotros tenemos que saber en qué tiempo yo tengo que hacer esto. A veces, hermanos, nos toca ocultar, ¿vale? A veces nos toca ser discretos, a veces nos tocará hablar alto, pero siempre y cuando sepamos en qué tiempo estamos, siempre y cuando sepamos el momento en que estamos, no nos vamos a equivocar, ¿vale? Y esto son procesos, ¿vale? Porque yo me he preparado, yo puedo empezar. Y porque yo he empezado preparado, yo puedo reconocer cuál es el tiempo que estoy pasando, ¿vale? Es como querer, hermanos, yo qué sé, apuntarme a la universidad
en diciembre, por ejemplo. No puedo, ¿vale? No hay manera de que yo me apunte a la universidad en diciembre aquí en España. No puedo. O yo lo hago antes de septiembre o no lo hago, ¿vale? Entonces, no puedo intentar saltar los procesos para pasar por algo, ¿vale? Yo tengo que respetar los procesos. Y cuando me toque esto, yo hago esto, para que todo cuanto yo haga sea de éxito, ¿vale? Y tampoco puedo perder los procesos, ¿vale? Para que un niño empiece en el cole en septiembre, pues ahora, este mes de abril, empiezan las inscripciones. Entonces, tengo que estar vigilante para que yo no pierda la fecha y luego no podrá empezar en septiembre. Y si no empieza este septiembre, pues solo el otro. Entonces, yo tengo que estar vigilante para que todo cuanto yo haga sea hecho en el tiempo que Dios ha determinado que yo haga, para que los procesos me lleven al éxito, para que los procesos bien hechos me lleven a la bendición, a la conclusión del propósito de Dios en mi vida. Amén. Luego, vamos al siguiente punto. Jesús es entregado, ¿vale? Vamos a Juan capítulo 18, del 1 al 8. Mira, ellos acordan matar a Jesús, ¿no? Dicen que lo van a matar en el capítulo 11 y solo en el 18 es que logran pillarle. Capítulo 18 del 1 al 8, ¿vale? Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir estos. Hermanos, yo he mirado en Google, ¿vale? ¿Cuántos son una compañía de soldados y guardias? Iban a por Jesucristo, ¿vale? Una compañía son entre 70 y 250 soldados. Jesús sabía que era lo que le esperaba. Jesús sabía que lo que venía ahora era la cruz. Él ya sabía que había llegado el tiempo. Por eso que cuando esto pasa, hermanos, Él no se oculta más, porque había llegado el tiempo. A veces, hermanos, nosotros en nuestra caminata, seguramente a todos nosotros nos tocó, nos está tocando, ¿vale? Nos tocará en muchos procesos, ¿vale? En muchos momentos pasar por algo duro, ¿vale? Pasar por algo que va a ser difícil. La cruz no fue fácil para Jesucristo, ¿vale? La sangre que Él derramó no fue sangre de mentira, ¿vale? El sufrimiento que Él padeció en la cruz, Él no lo padeció de mentira. No, Él lo padeció en su carne, en su sangre. Fue su sangre toda que fue derramada. Entonces, Él sabía que lo que iba a pasar era duro, pero Él sabía que había llegado el tiempo. Entonces, a veces, hermanos, nosotros sabemos que nos ha llegado un tiempo en que vamos a tener que pasar por algo duro, algo difícil, ¿vale? Jesús nos está pidiendo algo y es difícil hacerlo, pero nosotros tenemos que hacer, porque a ejemplo de Jesucristo, esto era necesario. Entonces, a veces es necesario que nosotros pasemos por algo que va a ser duro, que va a ser difícil, ¿vale? A veces estamos en relaciones que son tóxicas, que son difíciles y nos cuesta salir de ellas, ¿no? Y a veces no entendemos a la gente que nos dice: pero me hace daño y no puedo salir. Porque es difícil también salir muchas veces, ¿vale? Porque nos cuesta, hermanos, dejar... si tenemos un problema con el alcohol, pues nos cuesta dejar el alcohol. Si tenemos un problema con el tabaco, pues nos cuesta dejar el tabaco. Hermanos,
nuestra caminata con Dios, nosotros tenemos vida y vida en abundancia con Jesucristo, pero esto no quiere decir que no tengamos aflicciones, como el propio Jesucristo dijo, no, en el mundo tendréis aflicciones, pero Él ha vencido. Y nosotros podemos vencer cuando nosotros estamos en Él. Entonces, cuando nos toca pasar por algo difícil, nos toca pasar por este algo difícil. Nos toca pasar para llegar al propósito, ¿vale? Nos toca pasar para llegar a la victoria muchas veces, ¿vale? Si Jesucristo nos dice, deja esto, a veces, hermanos, es algo que nos gusta y no necesariamente, hermanos, será algo malo, como los ejemplos, ¿vale? El alcohol, el tabaco, una relación, una pareja. No, no siempre, ¿vale? Y no siempre, hermanos, por ejemplo, mi pareja es mala, pero si estamos bajo yugo desigual, pues yo tengo que plantear a mí mismo, merece la pena que yo siga en esto, ¿vale? Yo no estoy hablando, a ver, con tú, no estoy hablando si tú te has casado, ¿vale? Antes de venir a la iglesia, ahora estás casado y tú te has convertido y tu pareja no, pues ora por tu pareja, ¿vale? No estoy diciendo que la tienes que abandonar, yo estoy hablando de situaciones que yo he conocido a jóvenes que en lugar de buscar en la iglesia, en la presencia de Dios, buscan en el mundo, tienen sus ojos ahí, fijados en el mundo. Entonces, hermanos, luego la persona tiene que dejar esto y es muy difícil. Dios va a exigir siempre de nosotros, hermanos, siempre, siempre, porque Él quiere nuestro bien, porque Él espera que nosotros lleguemos a nuestro propósito. Y para llegar al propósito que Él tiene para nuestras vidas, nos va a tocar cosas difíciles. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Hermanos, la cruz no sirve para otra cosa que sino para sacrificios, ¿vale? Cuando Jesucristo muere en la cruz, no es el primero que muere en la cruz, ¿vale? Ya se hacía eso desde el Antiguo Testamento, personas morían en la cruz, porque era una muerte humillante, ¿vale? Era una muerte fea, era una muerte que deshonraba, ¿no? Era una muerte que causaba mucho impacto. Entonces, no fue fácil, pero Jesucristo sabía que había llegado su tiempo. Y para que todo sucediera, Él tenía que ir a la cruz. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos que hacer algo que es duro, nosotros tenemos que saber, ha llegado el tiempo, entonces yo tengo que hacer esta cosa que es dura. Yo tengo que hacer esto que es difícil, ¿vale? Yo tengo que salir de mi zona de confort muchas veces porque me toca hacer algo. Mira, dice Jesucristo que si seguimos leyendo ahí cuando lo llevan, Pedro se pone caliente, ¿no? Le corta la oreja a Malco y Jesús dice, a ver, si yo quisiera, me rogaría al Padre y Él me enviaría una legión y no me llevarían, pero ha llegado mi tiempo. Entonces, cuando ha llegado nuestro tiempo, no podemos ser los Pedros impulsivos, ¿no? Que en lugar de hacer lo que Jesucristo quiere, lo que Dios espera de nosotros, nosotros huimos, ¿vale? Es como las personas que dicen, es que yo sufro mucha persecución en mi trabajo, entonces la persona se cambia de trabajo, es que yo sufro mucha persecución en mi trabajo, entonces siempre sufre persecución, ¿no? Entonces hay que mirar hacia adentro. ¿Son mis trabajos? Que por una coincidencia, desde hace 10 años siempre tengo problemas en mis trabajos, o es porque yo hago algo que tengo que revisar en mi vida, que tengo que hacer esta autoanálisis y cambiar para que esto cambie, ¿vale? No, los cambios que nosotros queremos vivir empiezan en nosotros, ¿vale? Nosotros a veces queremos cambiar el mundo, pero no queremos cambiar algo en nosotros. Nosotros queremos que la gente pase por transformación, pero nosotros no somos capaces de permitir que el Señor obre esta transformación en nuestras vidas. Nosotros queremos que alguien haga algo en su vida que es duro, pero cuando nos toca a nosotros hacer algo duro, pues no ha llegado el tiempo. No, hermanos, cuando llegó el tiempo de Jesucristo ir a la cruz, Él fue a la cruz. Dice la palabra que Él fue como un cordero mudo a la cruz, porque Él sabía que había llegado. Jesucristo fue insultado, Jesucristo fue abofeteado, Jesucristo recibió latigazos. No solo fue la cruz, ¿vale? Antes de llegar a la cruz, Él pasó por muchas cosas, Él fue juzgado y Él no tenía crimen, ¿vale? Ellos eligen soltar a Barrabás y crucificar a Jesucristo. Y Jesucristo pasa por todo este proceso callado porque Él sabía que por más duro que fuera, era algo importante, era algo que hacía parte del proceso, ¿vale? El punto, porque Él sabía que el punto más alto de su ministerio
no iba a estar centrado en la cruz. Estaba centrado en lo que iba a venir después de la cruz, que es a lo que vamos, que es que Jesús resucita, ¿vale? Vamos a Lucas capítulo 24, el verso 6 y 7. Lucas, capítulo 24, 6 y 7. Aquí vienen las mujeres, ¿vale? Van ahí a hacer lo que se hacía, ¿vale? Cuando alguien había muerto. Y cuando llegan, escuchan, ¿no? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hermanos, Jesucristo, para que Él pudiera resucitar, tenía que morir, ¿vale? El punto alto del ministerio de Jesucristo no fue simplemente la cruz, fue el hecho de que Él resucitó al tercer día. Entonces, hermanos, para llegar a la parte buena, muchas veces, ¿vale? Para llegar a esta gloria que está en la resurrección de Jesucristo, para llegar a lo bueno, ¿vale? De nuestro propósito, para llegar a lo disfrutar de la bendición que conlleva vivir nuestro propósito, tenemos que pasar por algo duro. Hermanos, tenemos que encontrar en nosotros qué es lo que nos impide vivir en los tiempos adecuados, ¿vale? Jesucristo resucitó porque Él había muerto. Si Él estuviera preso en el otro tiempo que estábamos, en que Él se ocultaba, Él no iba a llegar a la resurrección. Y nosotros recibimos vida por medio de la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a esperar. Nos pide, aunque sea duro, nos va a traer su gloria. Su nombre será glorificado, su reino va a ser engrandecido en esta tierra por medio de esto, ¿vale? Nosotros tenemos que tener esta conciencia de que cumplir el llamamiento de Dios para nuestras vidas no solo trae beneficio a nosotros, sino que glorifica su nombre y nosotros hemos sido hechos para la gloria de su nombre. Entonces, Jesucristo llegó a la resurrección porque Él había muerto. Entonces, hermanos, nosotros llegaremos a la bendición cuando nosotros estemos preparados, cuando nosotros empecemos preparados, cuando nosotros sepamos cuándo es para hacer y cuándo no es para hacer, cuando nosotros sepamos que ha llegado el momento de pasar por algo duro, entonces yo voy a pasar por este momento duro para que yo pueda llegar a la gloria que Dios tiene preparado para mi vida. Hermanos, yo soy madre, ¿no? Y ya he parido 2 veces, ¿vale? Entonces, hablo con conocimiento, ¿vale? Cuando Andrés nació, con Lara la cosa fue más difícil, ¿vale? Laura nació con forceps, fue otra cosa, ¿vale? Pero con Andrés, pese a que yo llevaba la anestesia ahí puesta, seguía sintiendo mis piernas, ¿no? Y sintiendo las contracciones, ¿vale? Entonces yo le dije a Iván, va a nacer, llama a la matrona porque el niño va a nacer. Y entonces llamamos a la matrona vino y me puso bien para que el niño saliera. Y entonces me miró y me dijo, sí, que va a nacer, ya lo veo. Y entonces estaba sola, estaba una chica de la limpieza, mira. Y me dijo, ¿puedes hacer fuerza? Y yo, es que yo quiero hacer fuerza. Yo sabía que el hecho de lo que iba a venir, hermanos, iba a ser más duro de lo que ya había pasado, ¿vale? Pese a que llevara la anestesia puesta, no es como que me habían quitado todo el dolor, ¿vale? Y era importante que yo sintiera para que yo supiera cuándo hacer lo que tenía que hacer. Y me dijo la matrona, ¿estás bien? Y yo le dije, sí. Y me dijo, si sientes mucho dolor, yo te pongo más anestesia, pero puede que se te retrase el parto, porque dejarás de sentir en el momento ser adecuado para hacer la fuerza, ¿no? Y yo le dije, no, que salga ya el niño, que salga, que se sale el niño, ¿vale? Entonces, ella me dijo, vale, entonces fuerza y vamos que te ayudo, ¿no? Te oriento y todo esto. Y estaba Iván a mi lado y estaba la matrona ahí y nadie más, no había llegado el médico, no hubo tiempo, ¿vale? En 15 minutos nació Andrés. Entonces, yo hacía la fuerza, hermanos, y yo sentía el dolor porque estaba naciendo mi hijo. Y yo sabía que cuando volviera la otra contracción iba a doler, pero yo sabía que era necesario pasar por este proceso para que la gloria que estaba por venir, que era tener a mi hijo en mis brazos,
hacía parte de este proceso. Hacía parte del proceso del dolor. Yo tenía que hacer la fuerza para que él saliera, para que yo pudiera tenerlo en mis brazos. Y hermanos, cuando Andrés nació, y con esto, con Laura también, con ellos dos nacieron, me dio todo igual, hermanos, todo, me daba igual todo el mundo, ¿vale? Me daba igual, estaba con mi niño, con mi niña en mis brazos, y me daba igual todo lo demás, ¿vale? Los que sabéis cómo es un parto, ¿vale? Cómo es dar a luz, ¿vale? Tú estás ahí expuesto, ¿vale? Estás expuesto. Si tienes vergüenza, pues te la pierdes, porque simplemente la pierdes, ¿vale? Y da igual, y da igual. Cuando me los entregaron, tanto a Laura cuanto a Andrés, yo sabía que el propósito de Dios para mi vida, esta promesa que Dios me había hecho, se había cumplido. Entonces, fue duro Jesús morir en la cruz, pero él sabía que si él no muriera, él no pudiera resucitar. Porque Jesucristo vino a morir, pero Jesucristo vino también a resucitar, no solo a morir. Es esto que nosotros tenemos que acordarnos en esta Pascua. A veces solo nos centramos en la muerte y tenemos que fijarnos que la cruz está vacía. Como bien decía la profetisa Bárbara, Jesucristo no necesita ser cargado. Jesucristo no está ahí atado a esta cruz, sino que Él ha resucitado. A ver, que se ha metido una cosa. Jesucristo ha resucitado al tercer día. Jesucristo nos dio vida cuando Él resucitó. Nuestros pecados tienen que morir en la cruz de Jesucristo. Y nosotros tenemos que resucitar con la vida que está en Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir este tiempo. A veces, hermanos, nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Y no estamos entregando la muerte que hay en el pecado en las manos de Jesucristo, porque esta muerte que existe en el pecado, porque dice la palabra que el salario del pecado es la muerte, pero esta muerte la cargó Jesucristo. Entonces, dejemos en manos de Jesucristo para que nosotros podamos resucitar juntamente con Él, para que nuestro espíritu sea vivificado por la vida que está en Jesucristo, para que Jesucristo sea nuestra Pascua, que Él sea el Cordero que fue entregado, pero que Él resucitó al tercer día. A diferencia de la Pascua que vivían en el Antiguo Testamento, ¿no? En que tenían que matar un cordero, que era todo el proceso que ellos tenían que hacer. El cordero no resucitaba, hermanos, pero Jesucristo resucitó. Y por medio de su resurrección, nosotros tenemos vida. Así que, hermanos, que podamos vivir el sentido verdadero de la Pascua, ¿vale? Va más allá de los huevos, ¿vale? Aquí no mucho, porque aquí no hay mucha esta tradición, pero los que somos de Brasil, por ejemplo, sabemos que lo que más se habla en Pascua es del conejo, que trae huevos, ¿vale? Que ni siquiera tiene sentido, pero el conejo que trae huevos de chocolate, ¿vale? Nuestra Pascua tiene que ser que Jesucristo resucitó y vivir nuestras vidas conscientes de esto, que Él murió y Él resucitó para que nosotros tuviéramos vida. Entonces, si nosotros estamos aquí y tenemos la vida que nosotros tenemos, es porque Jesucristo resucitó al tercer día y porque Él nos ha dado el don de vida. Entonces, dejemos de malgastar el tiempo que Él nos ha comprado con su sangre. Cuando empecemos algo, que estemos preparados para empezar este algo. Cuando estemos haciendo algo, nos toque hacer algo que es distinto a lo que estábamos haciendo, como pasó con Jesús, que Él se tuvo que ocultar. Que nosotros sepamos reconocer este tiempo. Cuando Dios nos pida algo que sea duro, que sea difícil, entreguemos esto en las manos de Dios. Entreguemos esto, porque nosotros tenemos que confiar que lo que Él tiene para nosotros es mejor, es vida y vida en abundancia. Que nosotros podamos, en estos días, ¿no? que estamos más ahí como metidos en Semana Santa, hermanos, matar nuestro pecado en la cruz, ¿vale? Permitir que el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros sea vivo y eficaz en nuestras vidas, para que podamos juntamente con Él resucitar y recibir la vida que Él ha comprado en la cruz por nosotros, que fue a precio de sangre, que fue muy humillante, que fue feo, hermanos. A veces es como que creemos que la historia es como cuando contamos a los niños, ¿no? Que tenemos que, para no chocar, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, pues le hablamos como un cuento a los niños, ¿no? No es un cuento, hermanos, es real.
Jesucristo murió en la cruz y Jesucristo resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Una vida que es aquí en la tierra y una vida que está en la eternidad. Así que, hermanos, yo os invito a que sigáis siendo ministrados por esta palabra, que Dios os siga hablando, que podamos vivir una Pascua diferente, ¿vale? Si todavía no has tenido una Pascua diferente, si todavía, yo que sé, nunca has enfocado tu Pascua, ¿no? En esto, ¿no? En la muerte, en la resurrección de Jesucristo, que lo puedas hacer, porque yo estoy segura que será de bendición para tu vida. Amén. Yo espero que esta palabra os haya hablado, así como me ha hablado a mí. Que Dios